Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, amigas, amigos, en este momento nos están mirando y escuchando la meditación de la bendita palabra de Dios. Que el Dios de paz, nuestro Padre Dios Todopoderoso, derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. En misericordia, hermanos y hermanas, vamos a meditar en este día en la bendita palabra de Dios. Y vamos a abrir la Biblia, hermanos y hermanas, en el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 1 al 15. Y vamos a meditar y a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del bendito Espíritu de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, capítulo 5 del libro de Gálatas: estad firmes en libertad. Versículo 1 al 15. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gloria a Dios por la bendita palabra de Dios. Amado Dios, amado Espíritu Santo de Dios, en misericordia, vamos a meditar tu bendita palabra, pero hazlo tú a través de mí. Porque escrito está, que no pensemos lo que vayamos a decir, lo que vayamos a hablar, que llegado el momento, el Espíritu de Dios hablará a través de nosotros. Escrito está. Hazlo tú, Espíritu de Dios, que no sea la carne, ni los pensamientos, porque este es el ministerio de tu Santo Espíritu, Padre nuestro que estás en los cielos. No es el ministerio de la carne. Hazlo tú, bendito Espíritu de Dios. Toca vidas, abre corazones, Espíritu de Dios. Que tu bendita palabra sea sembrada en buena tierra, en misericordia,
en el nombre, todopoderoso nombre, de tu bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo, Papito Dios, en misericordia. Hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, vamos a meditar sobre la bendita palabra. Dice la Biblia, estar firmes en libertad. Pero ¿qué nos quiere decir aquí el apóstol Pablo en ese tiempo cuando manda la carta a los Gálatas? Dice, permanezcan firmes en el camino y en la libertad, que ya no vuelvan a estar mirando atrás lo que quedó atrás, hermanos y hermanas, que ya no vuelvan a estar poniendo la mirada en las cosas del mundo para nuevamente esclavizarse a las obras infructuosas de las tinieblas. En otras palabras, nuevamente estar de esclavo del diablo. Permanezcan, dice, firmes en libertad. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos y hermanas, exhorta a la iglesia de Galacia, a la congregación de los Gálatas? Porque ellos, hermanos y hermanas, empezaron, una vez que ya estaban llenos del poder del Espíritu de Dios, empezaron a andar nuevamente bajo los rudimentos de la ley, bajo los rudimentos de la carne. Nuevamente empezaron a andar en la carne, haciendo a un lado, hermanos y hermanas, al bendito Espíritu de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En esa iglesia, hermanos y hermanas, empezaron a practicar el pecado, empezaron a practicar las obras infructuosas de las tinieblas, a andar nuevamente en la carne. Por eso el apóstol Pablo les exhorta, porque aquí en la palabra, en el versículo 19-20 en adelante del capítulo 5 de los Gálatas, de la carta a los Gálatas, habla el apóstol Pablo que nomás había en la iglesia de los Gálatas. ¿Quiénes nomás estaban en la congregación, hermanos y hermanas? Por eso les escribe esta carta, exhortándoles que permanezcan firmes en la libertad con las que fueron llamados por el Señor Jesucristo. Aleluya. Miren, hermanos y hermanas, ¿qué nomás habían? Habían adúlteros, fornicarios, inmundicia, había lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Miren, hermanos y hermanas, ¿qué nomás estaba en la iglesia de Galacia? Aleluya. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Vean, hermanos y hermanas. Por eso el apóstol Pablo les exhorta para que permanezcan firmes en la libertad. Porque dice la Biblia, conoceréis la verdad que es el Señor Jesucristo, y la verdad os libertará. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Firmes en libertad, porque a libertad nos llamó aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Aquel que dijo, yo he venido para que tengáis vida y la tengas, vida en abundancia. Aleluya. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, la luz del mundo. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, y nadie viene al Padre sino por mí. A libertad nos llamó el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, y a no estar de esclavos, a esclavitud del diablo nuevamente. Ya no, hermanos y hermanas, poniendo la mano en el arado y mirando atrás, como la mujer de Lot, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Firmes en libertad, firmes en el Señor Jesucristo, firmes en la obediencia, firmes en el camino, firmes en servirle, firmes en obedecerle, firmes en practicar la palabra, hermanos y hermanas. Porque si decimos que somos siervos del Señor Jesucristo, entonces tenemos que vivir en obediencia. El discípulo será como su maestro, escrito está. Y el Señor Jesucristo claramente dice, si me amas, guarda mi palabra. Si me amas, obedece mi palabra. Y el discípulo
será igual a su maestro. Y si guardas mi palabra, dice el Señor Jesucristo, en su palabra está escrito, serás verdaderamente mi discípulo. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Eso es lo que había, hermanos y hermanas, en la iglesia de Galacia. Así como en este tiempo, hermanos y hermanas, en las iglesias que dicen que son del Señor Jesucristo por la faz de la tierra. Ahí están, hermanos y hermanas, viviendo en la tibieza espiritual, practicando las obras infructuosas de las tinieblas. Ya no están en libertad. Ya se han apartado del que les dio libertad, el Señor Jesucristo. Han puesto su mirada a los evangélicos y evangélicas en lo atractivo de este mundo, en lo atractivo, en lo bonito que les presenta el diablo para practicar el pecado, para ofender a aquel que los llamó de la esclavitud del diablo a la libertad de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y aquel que un día les llamó, les rescató de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que está pasando, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, en las iglesias que dicen que son del Señor Jesucristo por las naciones de la tierra. Esclavos nuevamente del príncipe de la potestad del aire. Hermanos y hermanas, agarramos la Biblia en las congregaciones. Yo soy, dice el cristiano, el evangélico y evangélica. ¿Qué eres tú, evangélico? Soy cristiano, dice el evangélico. Agarrado la Biblia está, pero no practica lo que está agarrado lo que está escrito en la palabra. Es decir, este es un evangélico o evangélica hipócrita, mentiroso, engañoso, falso. Eso es lo que esclavizado nuevamente al diablo. En la esclavitud del diablo vive nuevamente. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando dice la Biblia, hermanos y hermanas, conoceréis la verdad, conocerás al Señor Jesucristo. Eso quiere decir. Y la verdad, que es el Señor Jesucristo, os libertará. Y si el Hijo, el Señor Jesucristo, os diere la libertad, os libertare, seréis verdaderamente libres. Así está escrito, hermanos y hermanas. Tenemos, hermanos y hermanas, que mantener firmeza en este camino. Porque, hermanos y hermanas, ¿qué dice la Biblia a los que están en la tibieza espiritual? ¿Qué les dijo a la iglesia de la Odisea? Porque eres tibio, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Evangélico y evangélica, te vomitaré de mi boca, así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, tenemos que andar con mucho cuidado, como dice la Biblia, hermanos y hermanas. ¿Qué nos dice la palabra? Que nosotros debemos caminar con temor y temblor delante de Dios. Servirle a nuestro Padre Dios, dice la Biblia, con temor y reverencia. En los días de su carne dice que nuestro amado Señor Jesucristo, con temor reverente, el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, con temor reverente dice que le clamaba a nuestro Padre Dios. Y nosotros, hermanos y hermanas, con la mediocridad, con el conformismo, con la indiferencia a las cosas de Dios, hermanos y hermanas, agarrados la Biblia en la congregación, pero no la practican, no cumplen lo que está escrito. Sentados en las congregaciones, en las iglesias, que dice la Biblia, hermanos y hermanas, que son sinagogas del diablo. El diablo está entronado ahí en las congregaciones. Aleluya. Escrito está. No lo digo yo, hermanos y hermanas. Aleluya. El diablo al frente de las congregaciones. El diablo predica, el diablo canta, el diablo alaba. Todo el diablo hace ahí en las congregaciones, por las naciones de la tierra, porque ya no están en la libertad a la que fueron llamados cuando nuestro Señor Jesucristo les libertó de la esclavitud del diablo, del pecado, a la libertad del Señor Jesucristo, de las tinieblas les rescató, les redimió,
a su luz admirable. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, la bendita palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo les exhorta, hermanos y hermanas, mirando atrás los evangélicos y evangélicas, anhelando lo que quedó atrás, lo del diablo otra vez. Anhelando, recordando los evangélicos y evangélicas. Yo cuando vivía hace tiempo, yo practicaba el pecado en el mundo. Esto vivía haciendo. Esto, lo otro vivía ofendiendo a nuestro Padre Dios. Y recordando, añorando el evangélico y evangélica. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, dijo el Señor Jesucristo, es apto para el reino de los cielos. Escrito está en la Biblia. Aleluya. Así dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo aquí dice a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermanos y hermanas, en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo, dice la Biblia que ahí triunfó sobre los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Y al diablo le puso bajo nuestros pies, bajo los pies de la iglesia. Aleluya. Y al diablo le venció, le derrotó, le humilló, le avergonzó, le aplastó, le despojó de toda potestad. Probó la culpabilidad del diablo, le juzgó en la cruz del Calvario y le exhibió su vergüenza públicamente. Y puso al diablo bajo los pies de la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Escrito está en la Biblia. Aleluya. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, hermanos y hermanas. Ya no estar anhelando nuevamente lo que antes practicábamos en el mundo, hermanos y hermanas, cuando vivíamos ofendiendo a nuestro Padre Dios. Ya no estar anhelando practicar el pecado. Apártate, hermano y hermana, a tiempo del pecado. Apártate a tiempo de las obras infructuosas de las tinieblas. Apártate a tiempo de lo que estás practicando en estos tiempos, hermanos y hermanas. Si has apostatado de la fe, arrepiéntete y regresa a los brazos de aquel que un día te sacó de las tinieblas para su luz admirable. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos nosotros, hermanos y hermanas, que estar firmes en este camino, llenarnos del poder de la unción y del fuego del Espíritu de Dios para caminar en libertad, para tener nosotros el poder, la entereza para rechazar las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Firmes en el camino, dice el apóstol Pablo, firmes mirando arriba al reino de los cielos, prosiguiendo, como dijo el apóstol Pablo, al blanco. Allá está nuestra meta, hermanos y hermanas. La iglesia de Cristo no es para que quede en la tierra. Aleluya. La iglesia es para volar al reino de los cielos, porque dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia, hermanos y hermanas, como ladrón en la noche. Dice que Él viene por una iglesia inmaculada, santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin pecado. Escrito está, hermanos y hermanas. ¿Por qué dice la Biblia? Porque nada inmundo, nada, absolutamente nada de las cosas del diablo entrará arriba al reino de los cielos. Aleluya. Escrito está, hermanos y hermanas. Firmes con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué nos hizo libres el Señor Jesucristo? ¿De qué nos libertó? De la condenación, del pecado y de la muerte eterna. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Nos sacó, dice, hermanos y hermanas, de las tinieblas. Porque ahí dice la Biblia que nosotros ya sacados de las tinieblas, donde estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados. Ahí dice nuestro Padre que Él nos hizo hijos de Él, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por nuestro Padre Dios, que nos llamó para anunciar sus virtudes y nos sacó de las tinieblas, del pecado, de la basura, de las cosas del diablo, a su luz admirable,
Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Firmes en libertad como nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres, hermanos y hermanas. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis, hermanos y hermanas, nuevamente esclavos del diablo. Eso dice aquí, ya no te esclavices al diablo, hermano y hermana. Ya no vuelvas a mirar atrás, ya no pongas la mirada en la corriente del mundo. Si tú dices, hermano y hermana, que eres ya cristiano o cristiana, apártate del pecado, hermano y hermana, aleluya. Ya no practiques las obras de las tinieblas. Obedece a la palabra, obedece al Señor Jesucristo. Porque tú no puedes decir que le amas al Señor Jesucristo y seguir todavía en tu desobediencia. Todavía seguir viviendo en tu carne. Porque los que son del Señor Jesucristo, dice la palabra, han crucificado la carne conjuntamente con sus pasiones, con sus deseos, con su basura, con el diablo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No estar sujetos nuevamente al diablo, no estar nuevamente de esclavos del diablo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. He aquí dice el apóstol Pablo en el versículo 2 de la meditación: yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Hermanos y hermanas, en ese tiempo los Gálatas estaban nuevamente volviéndose a los rudimentos de la ley. Nuevamente, ya una vez que estaban ya ungidos con el poder del Espíritu de Dios, ellos nuevamente estaban poniendo la mirada en la ley. Aleluya. Nuevamente queriendo practicar los rudimentos de la carne del mundo. Aleluya. Porque ni la ley podían obedecer, hermanos y hermanas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si os circuncidáis en ese tiempo, la circuncisión física de la carne, de nada os aprovechará el Señor Jesucristo, les dijo a los Gálatas, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Así como en la actualidad, hermanos y hermanas, solamente siendo evangélico de etiqueta, solamente de nombre, de nada te aprovechará, hermano y hermana, porque igual, hermanos y hermanas, dice la Biblia, está escrito: sed santos como yo soy santo y perfectos como yo soy perfecto. Porque dice la Biblia, hermanos y hermanas, que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos y hermanas, es la circuncisión de nuestro corazón, donde mora el bendito Espíritu Santo de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora la palabra ya no es sembrada en tablas de piedra, dice la Biblia, sino en la tabla de nuestro corazón por medio del bendito Espíritu Santo de Dios, porque así está escrito, hermanos y hermanas, en la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. De nada, les dijo a los Gálatas, aprovechará la circuncisión de ustedes. De nada os aprovechará el Señor Jesucristo. Así como ahora, hermanos y hermanas, si tú estás en la congregación agarrado a la Biblia unos 20, 30 años y no te has convertido al Señor Jesucristo, hermano y hermana, no has nacido de nuevo, no estás lleno del poder, de la unción, del fuego del Espíritu. Porque el Señor Jesucristo dijo clarito: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si no te has llenado del Espíritu de Dios, como dice la palabra, has caído en desobediencia, eres un incrédulo, hermano y hermana, porque no le obedeces, no te llenas del poder de lo alto. Cuando dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos que no se muevan de Jerusalén, que estén reunidos en el aposento alto, no se muevan, les dijo, a predicar, no se muevan a la obra, porque dentro de muy pocos días seréis investidos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y entonces me seréis testigos. Así está escrito. De nada os aprovechará el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, estar sentados en las congregaciones en desobediencia, en incredulidad, en mundo
mundanidad, en tibieza espiritual, porque al tibio, dice la Biblia, dice nuestro Señor Jesucristo, que al tibio lo vomitará de su boca. Escrito está, hermanos y hermanas, en la bendita palabra de Dios. Así está escrito, hermanos y hermanas. De nada os aprovechará estar el tiempo que tú estás, hermano y hermana, evangélico y evangélica, sentado en la congregación y todavía estás en tinieblas. Todavía estás, hermano y hermana, aborreciendo a tu hermano. Todavía no te reconcilias con el hermano, con la hermana. Todavía no le conoces a Dios. No sabes quién es Dios. Aleluya. De nada te va a aprovechar, hermano y hermana, el vivir agarrado a la Biblia. ¿Entiendes? Si no naces de nuevo, de agua y de espíritu. A Nicodemo nuestro Señor Jesucristo le dijo clarito, es palabra de Dios para las iglesias, le dijo clarito a Nicodemo. En verdad le dijo el Señor Jesucristo, que si no naces de nuevo de agua y de espíritu, no entrarás arriba al reino de los cielos. Escrito está, hermanos y hermanas. Eso tenemos que procurar, hermanos y hermanas, aleluya, para poder nosotros también tomar esa salvación tan grande y no soltar la salvación, hermanos y hermanas. Aferrarnos a la salvación con temor reverente, con temor y temblor. Aleluya. No estar desechando la gracia de Dios, la salvación de Dios, hermanos y hermanas. Porque la manera de desechar la salvación de Dios, la gracia de Dios, es de la forma como tú, hermano y hermana, caminas en desobediencia. Caminas en tu carne, en tus pensamientos, en tu mundanidad. Aleluya. Los pastores y pastoras al frente de las congregaciones no predican la bendita palabra de Dios, la sana doctrina. Aleluya. Porque ellos mismos, hermanos y hermanas, están inconversos. Por eso dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, estos soñolientos, dice la palabra. No lo digo yo, está escrito en la Biblia. Hablando de los pastores, de los atalayas. Estos soñolientos, dice, estos perros mudos, cerrados del hocico, que no saben ladrar, no saben reprender el pecado, no saben decirle al hermano o a la hermana, sed santos como nuestro Padre Dios es santo y perfectos. Santos y perfectos como yo soy perfecto, dice nuestro Padre Dios Todopoderoso. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Santos y perfectos, hermanos y hermanas, para heredar el reino de los cielos. No le dicen al hermano o a la hermana que está sentado agarrado a la Biblia, que practique la palabra, que obedezca la palabra, que vive en obediencia a la palabra. Aleluya. No le exhortan al hermano o a la hermana, porque son soñolientos, perros mudos que no saben ladrar. Por eso no les exhortan. Por eso los hermanos, las hermanas no se convierten de nuevo, no nacen de nuevo, no se convierten al Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. De nada os aprovechará, hermanos y hermanas, de estar sentados años de años agarrados la Biblia. Eso va a ser un fracaso espiritual, hermano y hermana, porque no vas a heredar el reino de los cielos, porque no te has llenado del Espíritu Santo de Dios, porque no vives en santidad, porque no vives en obediencia, porque tienes doble vida, porque practicas el pecado en oculto, practicas la fornicación en oculto, practicas la lascivia, practicas el adulterio, practicas la mentira. Aleluya. Tú también vives en idolatría, tú también vives fornicando con el mundo, almas adúlteras, dice la Biblia. Tú vives de amigo del mundo. Todavía estás esperando que vengan las fiestas paganas, las fechas de las fiestas paganas, para tú también correr a fornicar con los ídolos, para tú también convertirte en un adúltero espiritual. Aleluya. Para tú también sentarte en la mesa de los sacrificados al diablo, a los demonios. Allá te corres a sentar. Aleluya. Pero ¿cómo no vas a ir a sentar si no estás lleno del poder del Espíritu de Dios? Si estás lleno, ahí vas a rechazar las cosas, las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Cuando te llenas del Espíritu, ahí puedes rechazar, porque escrito está en la bendita palabra de Dios: someteos a Dios
Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Está escrito en la bendita palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dice el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Nuevamente, hermanos y hermanas, vuelve a referirse a la circuncisión. Pero recuerden, hermanos, que en este tiempo ya no es la circuncisión de la carne. Ahora es la circuncisión del Espíritu, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, porque el bendito Espíritu de Dios, cuando viene a morar en nuestras vidas, Él dice que injerta la palabra, siembra la palabra en la tabla de nuestro corazón, ya no en las piedras de la ley, sino en la tabla de nuestro corazón, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios, dice la Biblia, que Él nos santifica, Él nos purifica, Él nos vivifica, así dice la Biblia, y el mismo Espíritu, dice la palabra, que levantó de los muertos a nuestro amado Señor Jesucristo, el mismo Espíritu, Él vivificará nuestros cuerpos mortales, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Y escrito está que el bendito Espíritu de Dios es el arras, la seguridad que tenemos de herencia arriba en el reino de los cielos, porque dice la Biblia, el que no tiene el bendito Espíritu de Dios, el tal no es del Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, que solo los guiados y dirigidos por el bendito Espíritu de Dios, estos, dice, son los hijos de Dios. Escrito está, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. En ese tiempo, en la ley, cuando estaban los Gálatas, volviéndose a los rudimentos de la ley, una vez que ya habían sido libertados por el Señor Jesucristo de la esclavitud, del pecado y de la muerte, a su luz admirable, aleluya, de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que está obligado a guardar toda la ley. Pero vean, hermanos y hermanas, en ese tiempo de la ley, ¿qué les dice el apóstol Pablo a los Gálatas? Que si tú te circuncidas tienes que guardar toda la ley. Es decir, apartarte del Señor Jesucristo y guardar la ley. Hermanos y hermanas, ahora ya no es la dispensación de la ley, ahora es la dispensación del bendito Espíritu de Dios. Estamos en la dispensación de la gracia, hermanos y hermanas, y este es el ministerio, dice la palabra, del Espíritu Santo de Dios. Ya no es el ministerio de la letra humana, de la sabiduría humana, de la mente humana, del intelecto humano, de la inteligencia humana, de la basura del diablo. Esto ya no es el ministerio del que más sabe, o el ministerio de los seminaristas. Este es el ministerio del bendito Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. ¿Quién ha dicho que los que salen de los seminarios son los llamados por Dios, hermanos y hermanas? Nuestro Padre Dios, Él instaura aquí en la tierra siervos y siervas llenos y bien llenos del poder, de la unción, del fuego, del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Este no es ministerio del seminarista, hermanos y hermanas. Este es el ministerio del poder de arriba, de la bendita Trinidad divina del Espíritu de Dios. Él es el que unge, Él es el que derrama unción, poder, fuego, ríos de agua viva, hermanos y hermanas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean, hermanos y hermanas, obligados, dice ustedes, si ustedes, dice, se circuncidan, tienen que nuevamente obedecer a la ley, les dijo, hermanos y hermanas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. De Cristo os desligasteis. Vean, hermanos y hermanas, ya una vez que ya estaban llenos del Espíritu los Gálatas, y así están en las congregaciones de las iglesias por la faz de la tierra, en los tronos del diablo, aleluya, en las sinagogas del diablo, porque no son nada del Señor Jesucristo. Porque si fueran del Señor Jesucristo, serían discípulos del Señor Jesucristo, obedeciendo al Señor Jesucristo, viviendo la palabra, porque conviene, dijo el Señor Jesucristo, escrito está en la Biblia, que cumplamos toda justicia, que guardemos toda la palabra, que vivamos por la palabra. Él nos dio ejemplo de obediencia, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. De Cristo os habéis desligado, hermanos y hermanas, en este tiempo. Ya están caídos de la gracia, hermanos y hermanas.
ya están como la iglesia de la Odisea. Aleluya. Y tú, dice la palabra, hermanos y hermanas, por tibio, le dijo el Señor Jesucristo, les dijo a la iglesia de la Odisea, por tibio, por mundano, por indiferente, por mediocre, te vomitaré de mi boca, hermanos y hermanas. Y muchos de los hijos del reino, dice el Señor Jesucristo, ya vomitados de la boca del Señor Jesucristo, serán echados en las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Escrito está en la bendita palabra de Dios. Aleluya. Os habéis apartado del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, iglesias de Cristo. Si dicen que son de Cristo por las naciones de la tierra, vuelvan al Señor Jesucristo la mirada, vuelvan, obedézcanle. Tienen que obedecer, vivir en obediencia al que les llamó, al que nos llamó, hermanos y hermanas. A Él tenemos que sujetarnos, como dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo, sometidos a Dios, ahí podemos resistir al diablo, llenos del poder ya del Dios Altísimo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Este tiempo, hermanos y hermanas, las iglesias por las naciones de la tierra, apartadas del Señor Jesucristo, ya no están en la obediencia, ya no viven en santidad. Han convertido, hermanos y hermanas, en las iglesias por la faz de la tierra la gracia de Dios, el regalo de Dios, en libertinaje para practicar el pecado, en libertinaje, hermanos y hermanas, para vivir revolcándose en el pecado, para vivir todavía, hermanos y hermanas, de fornicarios en el mundo, fornicarios espirituales, adúlteros espirituales o almas adúlteras. No saben que la amistad con el mundo, con el diablo, es enemistad contra Dios. Escrito está en la Biblia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, os habéis apartado en este tiempo, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice claramente que alejados de Él nada podemos hacer. Todo pámpano que no da buen fruto, que se aparta del Señor Jesucristo, será cortado y arrojado al fuego, dice la palabra, hermanos y hermanas, porque nuestro Señor Jesucristo vino a limpiar su era, limpiará su era, dice la palabra, porque el hacha está puesto a la raíz de los árboles, y todo árbol, todo evangélico y evangélica que no dé buen fruto será cortado, dice la Biblia, y arrojado y quemado en el fuego. Escrito está en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Os desligasteis de nuestro Señor Jesucristo para volver nuevamente a vivir practicando las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Y el diablo, hermano y hermana, te tiene ahí de esa manera, en el conformismo, hermano y hermana. Él te ha puesto la idea en tu cabeza, que todos, dice, somos hijos de Dios. Hermanos y hermanas, para ser hijos de Dios, dice la Biblia, está escrito, tenemos que estar llenos y bien ungidos y bien embriagados y bien saturados con la unción del Santo de arriba, del bendito Espíritu Santo de Dios, porque los guiados, dirigidos por el bendito Espíritu, estos son y somos los hijos de Dios, porque los que no tienen el Espíritu, dicen, no son del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Los que por la ley os justificáis de la gracia, habéis caído. Vean, hermanos y hermanas, ya has perdido, dice, la salvación, la gracia, el regalo de Dios, nuestra salvación que nos dio nuestro Padre Dios cuando envió al Señor Jesucristo para que muera en la cruz del Calvario, hermanos y hermanas. Ese regalo tan grande que debemos cuidar con temor y reverencia, hermanos y hermanas, la salvación tan grande que nos regaló nuestro amado Señor Jesucristo mediante su muerte en la cruz del Calvario, hermanos y hermanas, derramando su sangre preciosa, hermanos y hermanas, nos dio un regalo tan grande, la salvación de nuestra alma, hermanos y hermanas. Aquí les dice el apóstol Pablo, ya habéis caído de la salvación, ya no eres salvo, ya habéis caído de la gracia. Hermano y hermana, si estás todavía en tu carne, no estás nada agradando al que te llamó. ¿Por qué
infructuosas del diablo y de las tinieblas. Han crucificado, dice, la carnita. Aleluya. La carne han crucificado, las pasiones desordenadas, pervertidas y podridas de tu carne, de tus pensamientos, de tu mundanidad, de tu basura, viviendo doble vida. Y así crees que estás agradando al que te llamó un día de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Los que son del Señor Jesucristo, hermanos, el que tiene oídos para oír, oiga, dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué no puedes entender mi lenguaje? ¿Por qué no puedes entender mi palabra? Dice el Señor Jesucristo. Dice clarito, los que son de Cristo, del Señor Jesucristo, escuchen, pues leamos la palabra, escudriñemos. Los que son del Señor Jesucristo, está escrito, hermanos y hermanas, que han crucificado la carne, conjuntamente con sus pasiones y deseos, pasiones desordenadas, deseos perversos, pervertidos, podridos de tu carne. Han crucificado. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Se han apartado del mundo, se han apartado de la basura. Ya están viviendo en santidad, en obediencia, en pureza. Y ahí sí pueden decir, hermanos y hermanas, yo sí soy evangélico, soy del Señor Jesucristo. Y no solo de boca nomás, Señor, 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 por acá, por allá y por allá. El Señor, yo sin mi Señor no vivo. Hermanos y hermanas, si el Señor Jesucristo es tu Salvador, tu Redentor y tu Señor, entonces, ¿qué tienes que hacer, hermano y hermana? Facilito. Obedece la palabra, obedécele al que te llamó un día. Ya no vivas solamente de boca, de labios nomás. Señor por aquí, Señor por allá. Pero dice nuestro Señor Jesucristo, y está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Este pueblo de labios me honra. Estos evangélicos y evangélicos de labios me honran. Pero el corazón de los evangélicos y evangélicas están lejos del Señor Jesucristo. Todavía han puesto la mirada en la corriente del mundo, todavía practicando el pecado. Lejos del que les llamó. Solamente de labios nomás ha sido. Y no el que me diga Señor, Señor, entrará arriba al reino de los cielos. Está escrito. No el que me diga Señor, Señor, entrará arriba al reino de los cielos, hermanos. No, dice, no, el que diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, predicando, hermanos y hermanas, la bendita palabra de Dios, Él dijo clarito, por eso dijo, escudriñemos la palabra, dijo el Señor Jesucristo. Si consideramos que en la bendita palabra tendremos la vida eterna. Él dijo clarito, hermanos y hermanas, que no el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos en aquel día. Así dijo el Señor Jesucristo, no lo digo yo, hermanos. En aquel día, dice la Biblia, dijo el Señor Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, pero Señor, en tu nombre yo hice milagros. Pero Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Pero Señor, en tu nombre yo hice señales. Pero Señor, yo comía contigo. Pero Señor, yo sí oraba, yo sí iba a la congregación agarrado la Biblia. Pero Señor, yo hacía esto por ti. Pero Él dice clarito, hermanos y hermanas, yo les declararé. Así está escrito, Él dijo así. Yo les declararé, nunca les conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad, al fuego del infierno. Escrito está. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. De Cristo Jesús os habéis desligado, les dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Así están las iglesias, hermanos y hermanas, por las naciones de la tierra. Ya caídos de la gracia, reprobados, aleluya, próximos a ser quemados como árboles otoñales, sin fruto,
y doblemente desarraigados. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y todo árbol que no dé buen fruto, predicó Juan el Bautista allá en el desierto, será cortado y arrojado al fuego. Escrito. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pues nosotros, el versículo 5 de la palabra de la meditación dice: por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Hermanos y hermanas, vean esta bendita palabra: por medio del bendito Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas, porque sin el bendito Espíritu de Dios no existe la iglesia del Señor Jesucristo. Porque los que no tienen al Espíritu Santo de Dios no son del Señor Jesucristo, está escrito. Aleluya. Vean la bendita palabra de Dios: por el Espíritu aguardamos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice, hermanos y hermanas, clarito la palabra, hermanos y hermanas, tenemos que escudriñar, como dijo el Señor Jesucristo, leer la palabra. Aleluya. Porque sin el Espíritu Santo de Dios no hay hijos de Dios, no hay iglesia de Dios, no hay siervos de Dios, no hay la salvación, no hay la vida eterna. Porque el bendito Espíritu de nuestro Padre Dios es el arras de nuestra herencia arriba en el reino de los cielos, hermanos y hermanas. Es urgente que las congregaciones se llenen del Espíritu Santo de Dios y no caminen en la incredulidad, porque está escrito, hermanos y hermanas, a los que no creen en la palabra, a los que no creen en el Espíritu Santo de Dios, así predicó el Señor Jesucristo, que serán condenados. Habló cuando dejó la bendita palabra, cuando nos comisionó a los discípulos de Él por las naciones de la tierra. Vayan y hagan discípulos, dijo el Señor Jesucristo, por las naciones de la tierra. Hagan discípulos al que creyere, predicando el santo evangelio. Al que creyere, este será salvo, y al que no creyere, este será condenado. Y ahí está, hermanos y hermanas. Y así están las iglesias evangélicas por las naciones de la tierra: incrédulos, impíos, desobedientes, falsos, mentirosos, hipócritas y engañosos. Así están las iglesias por las naciones de la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Negando la fe, negando lo que a nuestro Señor Jesucristo, haciéndole mentiroso. Le haces mentiroso si no crees en el derramamiento del Espíritu de Dios. Aleluya. Niegas la fe. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Hermanos y hermanas, solamente por medio de la fe, está escrito, por medio de la fe en el Señor Jesucristo hemos sido reconciliados con el Dios y Padre de nuestro divino Redentor, divino Salvador, divino Sanador, el Señor Jesucristo. Solamente por medio de la fe en Él, hermanos y hermanas. No hay por otro lado, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco caminos, hay dos caminos, hermanos y hermanas. La salvación del alma, el camino arriba, el camino angosto, la puerta estrecha para entrar al reino de los cielos, y el otro camino, el amplio, el que lleva a la perdición, el que muchos entran, hermanos y hermanas. Muchos caminan por el camino amplio. Aún los evangélicos y evangélicas de las congregaciones están por el camino ancho, porque no han nacido de nuevo, no se convierten al Señor Jesucristo. Ese camino ancho que lleva al infierno, a la perdición, lo predicó el mismo Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vean, hermanos y hermanas, el fundamento, hermanos y hermanas, de la iglesia de Cristo en la faz de la tierra, primeramente el Espíritu Santo de Dios, obrando en los hermanos y en las hermanas que ya están verdaderamente convertidos, nacidos de nuevo. Pero si
evangélicos y evangélicas, tú todavía no has nacido de nuevo, ya estás unos 30, 40, 50 años agarrado a la Biblia. Es tiempo que vuelvas la mirada al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es tiempo que te llenes del Espíritu Santo de Dios. Es tiempo que nuestro Padre Dios te envista del poder, de la unción y del fuego del Espíritu de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Investido del poder, del fuego del Espíritu, hermanos y hermanas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para ser hijos o hijas de Dios. El fundamento es el Espíritu de Dios, la iglesia de Cristo, llena y bien llena del bendito Espíritu Santo de Dios, y la fe, hermanos y hermanas, porque sin fe es imposible agradar al que nos llamó, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Dice el versículo 7: vosotros corríais bien. Vean, hermanos y hermanas, lo que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas en ese tiempo. Les dice, ustedes caminaban bien, dice, corrían bien este camino de fe, esta batalla de fe. Ustedes, dice, estaban en el buen camino. Ustedes estaban llenos del poder del Espíritu. Aleluya, porque esa iglesia, cuando creó el apóstol Pablo, fue una iglesia espiritual sobrenatural. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ustedes, dice, corríais bien, dice aquí el apóstol Pablo, hermanos y hermanas, a la iglesia de los Gálatas. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Vean, hermanos y hermanas, cómo hace la pregunta el apóstol Pablo. Porque desde ese tiempo, hermanos y hermanas, ya estaban introducidos los falsos maestros en las congregaciones. Ya estaban introducidos los obreros fraudulentos disfrazados de apóstoles de Cristo. Ya estaban ellos, ya el diablo obrando ahí dentro en las congregaciones, con las falsas doctrinas, con las herejías encubiertas, metiendo todo lo del mundo a las congregaciones, a la congregación de los Gálatas. Otra vez estaban ellos en los rudimentos de la ley. Ahora es diferente, hermanos y hermanas. Ahora las iglesias de Cristo, practicando todo lo que el mundo pagano, todo lo pagano del mundo están practicando. Ahora todo lo del mundo, dicen los evangélicos y evangélicas, como ya meten a las iglesias, dice, todo es cristiano ahora. Lo que antes era mundano, pagano, del diablo, ahora meten a la congregación y ya dicen que es cristiano. Ahí están metidos, hermanos y hermanas. Toda la basura del diablo está metido ahí en las iglesias de Cristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo pagano, todo lo del mundo, todo lo del diablo, todo lo practican, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya. Han caído de la gracia, dice el apóstol Pablo. Se han desligado del Señor Jesucristo. Han perdido la salvación. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Vean, hermanos y hermanas, lo que dice: corríais bien, ¿quién os estorbó? Hermanos y hermanos evangélicos y evangélicas, ¿quién les estorbó a ustedes para que hayan, hermanos y hermanas, caído de la gracia, se hayan apartado del que un día les llamó de las tinieblas a su luz admirable? Hermanos y hermanas, porque dice la Biblia, hermanos y hermanas, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios, a espíritus mentirosos y engañadores. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Y se amontonarán, dice la Biblia, los evangélicos y evangélicas por las naciones de la tierra. Se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias y deseos carnales, pervertidos, perversos y podridos de su carne maligna. Así está escrito: se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias y deseos y pasiones carnales. Así dice la Biblia. Y se apartarán y se irán tras las fábulas y caerán de la gracia de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean, hermanos y hermanas, lo que dice la palabra, hermanos y hermanas. Aleluya. ¿Quién nos estorbó? Por eso dice la Biblia, hermanos y hermanas, que nosotros debemos estar alertas, vigilantes. Para eso es el Espíritu Santo de Dios, que Él nos da el don de discernimiento de espíritus, hermanos y hermanas.
para poder nosotros discernir quién está al frente en las congregaciones, quién está predicando, quién está en el grupo de alabanza. Ahí va a guiar el Espíritu de Dios quién es la persona, hermanos y hermanas, para que tú también no seas arrastrado por estos falsos maestros, por estos maestros encubiertos, hermanos y hermanas, impíos encubiertos que están en las congregaciones. Él te va a dar discernimiento de espíritus para que tú disciernas en el espíritu quién predica, quién alaba, quién está al frente de la congregación, hermanos y hermanas, para que no te dejes engañar por los falsos maestros, por las falsas pastoras, falsos pastores que están al frente de las congregaciones en estos últimos días, hermanos y hermanas, que muchos dice apostatarán de la fe. Escrito está en la bendita palabra de Dios, y se irán corriendo tras la doctrina de demonios, dice la Biblia, porque no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir? No se someterán a la bendita palabra de Dios, no vivirán en la obediencia, no practicarán la palabra, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, hermanos y hermanas. Vean, clarita la Biblia, clarita la palabra. Esta persuasión que ustedes han recibido, dice, hermanos y hermanas, no proviene de nuestro Padre Dios, del que nos llamó, hermanos y hermanas. Esto, todo lo que no proviene de Dios, dice la Biblia, está escrito, proviene del maligno, proviene del diablo, proviene del mal, dijo el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Un poco de levadura leuda toda la masa, hermanos y hermanas. Un poco de pecado contamina todas las congregaciones por las naciones de la tierra. Un poco, dijo aquí expone el ejemplo a la levadura, hermanos y hermanas. Por eso el Señor Jesucristo les dijo clarito a los discípulos de Él: guardaos de la levadura de los fariseos. Aleluya. Así les dijo: guardaos de la doctrina de los fariseos. En este tiempo, hermanos y hermanas, guardaos de la doctrina de los falsos maestros, de los falsos pastores, de las falsas pastoras, de los perros mudos, soñolientos. Guardaos de esa levadura, guardaos de esa falsa doctrina, guardaos de la doctrina de demonios, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, un poco de basura del diablo metida en las iglesias de Cristo. Un poco de levadura, dijo el apóstol Pablo, un poco de pecado, leuda toda la masa, contamina todas las congregaciones por las naciones de la tierra. Por eso están caídos de la gracia de Dios. Así dice la palabra, no lo digo yo, escrito está. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 10 de la bendita palabra de Dios: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Vean, hermanos y hermanas, cómo el apóstol Pablo estaba confiando él todavía, hermanos y hermanas, en la iglesia, en los Gálatas, en los hermanos que estaban en la congregación. Él todavía confiaba, hermanos y hermanas, y por eso dice: yo confío que ustedes, dice, no pensarán de otra manera, que ustedes no se dejarán persuadir por los falsos maestros, por las falsas maestras, falsos pastores y pastoras. Así está escrito, hermanos y hermanas. Más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Dan, hermanos y hermanas. Más el que está delante, al frente, el que os perturba, el falso maestro, el falso pastor, la falsa pastora. Ellos, dice, llevarán la sentencia, llevarán el pago, dice la Biblia, hermanos y hermanas, porque en los últimos días está escrito: entrarán maestros en las congregaciones, falsos maestros, falsas doctrinas, hermanos y hermanas. Aleluya, como dijo el Señor Jesucristo, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres, doctrinas del diablo, basura del diablo. Eso dijo el Señor Jesucristo a los fariseos: hipócritas, hijos del diablo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que perturba, el perturbador, el falso maestro, el falso pastor, el obrero fraudulento, el que es árbol otoñal, ese dice que llevará
llevará el pago, como decir la sentencia, dice aquí, quien quiera que sea ese hijo o hija del diablo, aleluya. Y en este tiempo están por las congregaciones de las naciones de la tierra, al frente, este tipo de personajes, aleluya, los perturbadores del evangelio, aleluya, los burladores, los apóstatas, ellos están al frente de las iglesias, de las congregaciones, porque está escrito que ellos están solamente por hacer mercadería de los hermanos y de las hermanas en las congregaciones, por sacar provecho, dice la Biblia, aleluya, con palabras fingidas, mentirosas, hipócritas, así dice la Biblia, harán mercadería por las congregaciones, por las naciones de la tierra, de las congregaciones, escritos, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Quien quiera que sea, hermanos y hermanas, dice que tendrá el pago, en otras palabras, aleluya, porque Dios no puede ser burlado, hermanos y hermanas. A nuestro Padre no le vamos a poder burlar, evangélico y evangélica. Si tú estás viviendo doble vida en la iglesia, agarrado la Biblia, deja el pecado, hermano y hermana. Si es con tus pies que vas a pecar, córtale el pie, corta tus pies, hermano y hermana, ya no corras atrás del pecado. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, sácalo de ti. Ya no practiques el pecado. Si tu mano te es ocasión de caer, de cometer pecado, córtala, dijo el Señor Jesucristo. Ya no practiques el pecado. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo? Ya no corras al mal, ya no corras al pecado, ya no vivas doble vida. Vive en la obediencia, vive en santidad, vive en pureza, hermano y hermana, y obedécele al que le andas diciendo, Señor, Señor, Señor. Tienes que obedecerle. Porque si Él es el Señor tuyo, el Señor Jesucristo, obedécele con hechos, hermano y hermana, evangélico y evangélica. Hechos y no palabras, hechos y no mentiras, hechos y no hipocresía. Aleluya. Con hechos demuéstrale a nuestro Señor Jesucristo que le amas, obedeciéndole la palabra y apartándote tú, evangélico y evangélica, del pecado y del mundo. Ya no corriendo tras de las doctrinas de demonios. Aleluya. Ya no corriendo tras de las fábulas, de los engaños, de las mentiras, de los cuentos del diablo. Obedécele al que le dice Señor. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Dijo el Señor Jesucristo. Y no haces lo que yo te digo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Dijo el Señor Jesucristo. Y no obedeces a mi palabra. En otras palabras, ¿para qué me llamas Señor, Señor? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Le estás llamando Señor, Señor, y no le obedeces, entonces tu Señor es el diablo. Así de simple, hermano y hermana. Él es tu Señor, a Él le sirves. Porque todavía te revuelcas en el mundo, en el pecado, en la basura, en la inmundicia. Y está escrito, ser santos como yo y perfectos como yo, y no toquéis lo inmundo, no toques lo del diablo, no toques la basura, porque nada inmundo entrará arriba al reino de los cielos. Escrito está, hermanos y hermanas, y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá el rostro de nuestro Padre arriba en el reino de los cielos. Escrito está. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y yo, hermanos, dice el versículo 11, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Vean, hermanos y hermanas, lo que dice el apóstol Pablo hablando de la circuncisión. ¿Por qué dice yo aún dice, vea lo que dice, hermano, yo predico, dice la circuncisión, si aún predico, ¿por qué padezco persecución todavía? Hermanos y hermanas, una vez que ya el apóstol Pablo, cuando ya se convirtió al Señor Jesucristo, él también, como ya estaba en la obediencia al que le llamó, recuerden cuando él iba a Damasco a traer a los cristianos para meterlos en el cepo, para meterlos en la cárcel, hermanos y hermanas, él también después ya fue perseguido, hermanos y hermanas, porque la vida del Hijo de Dios, de la hija de Dios, esto no es fácil. El apóstol Pablo sufrió persecuciones, sufrió cárceles, aleluya, sufrió apedreamientos, él fue latigado con vara, azotado con vara. Hermanos y hermanas,
Solo los evangélicos y evangélicas nomás creyendo que Dios es bien buenito. Los perros mudos han hecho creer a los evangélicos y evangélicas que a Dios solamente importa el corazón, dice. Así dice el perro mudo, adelante. Dios dice, quiere tu corazón nomás, dice. Así como estás, hermano y hermana, Él te va a llevar al reino de los cielos. El evangélico y la evangélica bien fundidos en el pecado, en la basura. Y dice nuestro Padre Dios, Él es lleno de amor. La Biblia dice, hermanos y hermanas, que le sirvamos a Él con temor y reverencia a nuestro Padre. Aleluya. Temor y reverencia, ¿qué quiere decir? Con mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Ahí está la palabra, hermanos y hermanas. No lo digo yo, está escrito en la Biblia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Han hecho creer a los hermanos y hermanas que solamente de esa manera, nomás así, con el corazón nomás van a ir al reino de los cielos, cuando dice la Biblia, hermanos y hermanas, y el propio Dios de la paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene, dice la Biblia, hermanos y hermanas, por una iglesia inmaculada, santa, sin mancha, gloriosa, sin pecado, sin arruga. Por esa iglesia viene nuestro amado Señor Jesucristo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y no le dicen al hermano y a la hermana, estos perros mudos: hermano y hermana, sin santidad nadie verá a Dios. No se paran al frente y reprenden el pecado. Aleluya. Cuando el apóstol Pablo le mandó a Timoteo, hermanos y hermanas, exhorta, le dijo, a tiempo y fuera de tiempo, hermanos y hermanas. Aleluya. No es así nomás este camino al reino de los cielos, porque solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Está escrito, los valientes, hermanos y hermanas, son los que se apartan del pecado. Los valientes son los que no corren, hermanos y hermanas, tras de lo sacrificado a los ídolos. Los valientes son, hermanos y hermanas, los que ya no se sientan en las mesas de los sacrificados a los demonios, a los ídolos. Los valientes, hermanos y hermanas, se apartan de la basura, se apartan del diablo, se apartan del mundo. Esos son los valientes. Los valientes, los que le agradan al Señor Jesucristo. Aleluya. Los valientes son los que se someten a la palabra de Dios, porque conviene que cumplamos toda justicia, toda palabra. Así está escrito. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Vean, hermanos y hermanas, lo que dice el apóstol Pablo. Ojalá, ¿qué dice? Ojalá estos sean cortados, sean mutilados, desaparezcan de la faz de la tierra, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí estaban enquistados en ese tiempo en la iglesia de los Gálatas, los falsos maestros. Ahora, hermanos y hermanas, son los pastores y las pastoritas, estas hijas del diablo, puestas la minifalda, predicando en las congregaciones, puestas la licra. Ahí están vendiendo la carne de ellas, haciendo pasarela del púlpito. Ahí están estas hijas del diablo, estas soñolientas perras mudas que no pueden ladrar, no pueden reprender el pecado. Aleluya. Ahí están estas con las falsas doctrinas, estos perros mudos, pastores y pastoras por las naciones de la tierra. Aleluya. Ahí están vendiendo la carne de ellas. Ahí están puestas la licra. Ahí están puestas la minifalda. Y así dice, yo soy hija de Dios. ¿Cómo vas a ser hija de Dios de esa manera? Cuando dice nuestro Padre Dios, sed santos, santos, santos y perfectos como yo, dice. Y no toques lo inmundo, no toques la licra, la basura. No te pongas esa basura. Aleluya. Porque nada inmundo entrará arriba al reino de los cielos. Escrito está en la bendita palabra de Dios. Entiende, pastor, pastora. Tienes que dar doctrina, sana doctrina a tus ovejas, que no son ni tuyas, es del Señor Jesucristo. Porque la iglesia es para el reino de los cielos, no es para vivir aquí en el mundo. Porque nada inmundo entrará arriba al reino de los cielos, porque está escrito que nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, estamos aquí en este mundo, pero no somos
Cordero allá en el libro de la vida. Sí está escrito. Y si tú, pastora, pastor, han resucitado con el Señor Jesucristo, busca, pastora, busca, pastor, las cosas de arriba donde está Cristo, sentado en regiones celestiales. Ya no mandes a las ovejitas al infierno, ya no les condenes, porque recorréis, pastor, pastora, mar y tierra en este tiempo para buscar un hermano o una hermana. Y una vez que le haces miembro de la congregación, ni siquiera le haces discípulo del Señor Jesucristo, le haces doblemente merecedor o merecedora del fuego del infierno. Así está escrito, hermanos y hermanas, en la bendita palabra de Dios. Este camino es de santidad, este camino es de obediencia, este camino no es juego, hermanos y hermanas. Con la salvación del alma no vivamos jugando al evangélico, a la evangélica. No juguemos, hermanos y hermanas, porque, hermanos y hermanas, menos pensado dice que vendrá nuestro Señor Jesucristo como ladrón en la noche. Y ay del siervo infiel, que cuando Él venga le haya participando al evangélico y evangélica en el mundo, le haya de amigo del mundo, practicando el pecado en la basura del mundo. Ay, ya que el siervo dice, el siervo que no es diligente, le pondrá, dice, conjuntamente su parte será con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Escrito está en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ojalá se mutilasen estos pastores y pastoritas, hijas del diablo, puestas la licra y la minifalda, dice el apóstol Pablo, los que os perturban, estos soñolientos perros mudos, que no pueden reprender el pecado, no pueden decirle a la congregación, sin santidad, hermano y hermana, nadie verá a nuestro Padre Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Vean, hermanos y hermanas, entendamos, a libertad nos llamó el Señor Jesucristo. Ya no estar nuevamente poniendo la mirada atrás como la mujer de Lot. Porque el Señor Jesucristo, predicando la palabra, dijo clarito que ninguno que pone la mano en el arado, hermano y hermana, que ninguno que está ya con la salvación en la mano, ya que ninguno que ya está con el Señor Jesucristo y mira hacia atrás a lo que dejó en el mundo es apto, es digno para el reino de los cielos. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Cuando la mujer de Lot salió de Sodoma, ella salió librada del fuego, del castigo, hermanos y hermanas, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero ella en la desobediencia, en los anhelos de la carne, así como los evangélicos y evangélicas por las naciones de la tierra, en los anhelos de lo carnal, de lo pervertido, de lo perverso, de lo podrido, de las cosas del diablo, están nuevamente mirando atrás. Y la mujer de Lot, por mirar atrás, por anhelar nuevamente lo de la carne de ella, dice que se convirtió en estatua de sal. Dios la convirtió en estatua de sal por desobediente, por mundana, por tibia, por haber desechado la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A libertad fuisteis llamados, hermanos y hermanas, entendamos. Ya no dice para estar nuevamente en esclavitud, ya no para estar de esclavos del diablo, ya no para estar practicando el pecado, ya no para estar practicando las obras infructuosas de las tinieblas, ya no para estar con las pasiones de la carne, porque los que son del Señor Jesucristo han crucificado la carne conjuntamente con sus pasiones, con sus deseos, con su basura y con el diablo. Escrito está en la bendita palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean, hermanos y hermanas, a libertad fuimos llamados, hermanos y hermanas. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No conviertas, hermano y hermana, evangélico y evangélica, la gracia de Dios, el regalo de Dios, el libertinaje tuyo para vivir practicando las obras infructuosas de las tinieblas. No sigas todavía, hermano y hermana, en tu mente carnal pensando, hermano y hermana, que agarrado la Biblia, el diablo te tiene pensando de esa manera, que porque tú dices yo soy evangélico y evangélica, y estás agarrado a la Biblia, ya nuestro Padre Dios te va a ir llevando al reino de los cielos.
No pienses de esa manera, hermano y hermana, porque nada inmundo entrará arriba al reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que no usemos la libertad que nos da el Señor Jesucristo, pero una libertad ya para salvación, para el reino de los cielos. No convertir la gracia de Dios en libertinaje para vivir practicando el pecado, revolcándose en el pecado, para vivir nuevamente en la fornicación, en el adulterio, en la lascivia, en la basura, en la mentira. Ya no, hermanos y hermanas. Aleluya. Vean lo que dice la palabra. Que no usemos la libertad como ocasión para la carne, para las pasiones carnales, para vivir nuevamente en la carne, hermanos y hermanas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean lo que dice el mismo apóstol Pablo en el versículo 25 del capítulo 5, hermanos y hermanas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, hermanos y hermanas. Ya no, dice el apóstol Pablo, y usando la libertad para vivir en nuestra carne, en nuestros pensamientos, en nuestra inmundicia, ya no satisfaciendo los deseos de nuestra carnita pervertida, perversa y podrida. Ya no, dice. Que vivamos, dice, conforme al Espíritu, porque los que son de Cristo y son del Espíritu, espirituales, sobrenaturales, han crucificado los deseos de la carnita, los deseos de la carne, con sus pasiones, con su basura, todo han crucificado, dice la Biblia. Escrito está, hermanos y hermanas, porque de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Ahí está, escrito está, hermanos y hermanas. Nueva persona, nueva criatura quiere decir nuevo, hecho todo nuevo en el evangélico y evangélica. Ya no la vieja criatura la que nos llamó a libertad antes, ya no. Esa ya quedó enterrada en el agua del bautismo cuando nos sacó de las tinieblas. Esa déjala enterrada ahí mismo. Hermano y hermana en el Señor Jesucristo. Ya no usando la libertad, la gracia de nuestro Padre Dios para vivir en el libertinaje, en el pecado. Ya no vivas doble vida, hermano, hermana. Aleluya. Ya no vivas pecando deliberadamente. Ya no vivas, hermano y hermana, en tu carne, en tus pensamientos. Ya no des rienda suelta a tus concupiscencias de la carne, hermano y hermana. Ya no vivas en tus pasiones desordenadas, en tu lascivia, en tu basura, en tu fornicación, en tu adulterio. Ya no, hermano y hermana, porque dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Escrito está en la Biblia. Todo lo viejo, lo mundano, lo pervertido, lo podrido del diablo, todo pasó, dice, y todo es hecho nuevo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ya no sigas siendo amiga o amigo del mundo. Ya no obedezcas a tu amiguito o a tu amiguita. Ya no, hermano y hermana, si es mundano, mejor a ese mundano, mundana, mejor traerle a los pies de Cristo. Que Él se convierta a ti, no tú al mundano, no, hermano y hermana, aleluya. Ya no uses la libertad que nos dio el Señor Jesucristo, libertándonos del pecado, de la esclavitud, de la condenación. Ya no uses esa libertad para nuevamente practicar las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Así dice la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si no servíos por amor los unos a los otros, hermanos y hermanas. El amor, hermanos y hermanas, entre hermanos, debemos tomar en cuenta lo que habló el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo del amor? Está escrito, hermanos y hermanas. Pero eso no toman en cuenta las congregaciones. Clarito dijo: un mandamiento nuevo os doy, para que os améis unos a otros. Pero ahí hay algo importante lo que nos dice el Señor Jesucristo. Amándonos unos a otros entre hermanos y hermanas en las congregaciones. Dice clarito, hermanos, ahí dice conocerán los de afuera, dice los de afuera, conocerán que son mis discípulos. Hermanos y hermanas, eso es ser discípulo del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Si tú tienes amor por tu hermano, por tu hermana, si tú no aborreces a tu hermano o a tu hermana, hermano y hermana, con amor, hermanos y hermanas, porque el mayor de todos es el amor de los frutos del bendito Espíritu de Dios, y eso va a permanecer para siempre. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Porque si tú no amas a tu hermano,
Si tú aborreces a tu hermano o a tu hermana, estás en tinieblas, no le has conocido a Dios. Sigues todavía desechando la gracia de Dios, hermano y hermana, en el Señor Jesucristo. Sigues todavía sirviéndole al diablo, al príncipe de la potestad del aire. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Por amor servíos los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ahí está, hermanos y hermanas, la bendita palabra. Toda la ley, toda la palabra, todo lo que está escrito, dijo el rey Salomón, y el todo del hombre al final es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así dijo el rey Salomón en Eclesiastés, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aquí dice el Señor Jesucristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí demostramos, hermanos y hermanas, que somos discípulos del Señor Jesucristo. Ahí demostramos, hermanos y hermanas, que le estamos obedeciendo, agradándole al Señor Jesucristo. Ahí demostramos que somos discípulos de Él. Porque si nosotros decimos, hermanos y hermanas, que le amamos al Señor Jesucristo y a escondidas violamos la palabra, somos unos mentirosos, unos hipócritas, los evangélicos y evangélicas por las naciones de la tierra. Mentirosos, hipócritas, engañosos, falsos, como el diablo, que es mentiroso y padre de mentira. Entonces no le están agradando nada al Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si no amas a tu hermano o a tu hermana, estás en tinieblas. Si aborreces a tu hermano o a tu hermana, estás en tinieblas. Si estás enojado con tu hermana, con tu hermano, estás en tinieblas. No le has conocido a Dios. El amor de Dios no está en ti. Por eso dijo el Señor Jesucristo, hablando del perdón, del amor, aquí en la tierra, de las congregaciones de los hijos e hijas de Dios. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, si te acuerdas que tu hermano o tu hermana te ha ofendido y ha pecado contra ti, deja la ofrenda en el altar. No ores frente a mí, no ores delante de mí. Deja la ofrenda en el altar. Vete, reconcíliate con tu hermano o con tu hermana y de ahí ven y presenta la ofrenda. Así está escrito, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque el que aborrece a su hermano o a su hermana es un homicida espiritual. Vive todavía en tinieblas y vive sirviéndole al príncipe de la potestad del aire, al diablo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermanos y hermanas, en esta dispensación. A Dios sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escrito está en la bendita palabra de Dios. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Que no se caiga, dijo el Señor Jesucristo, que no se caiga, dice la bendita palabra de Dios, el sol sobre vuestro enojo. Que no os mordamos unos a otros, hermanos y hermanas, que no estemos desunidos en las iglesias del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice clarito en la palabra que una casa dividida cae, una casa dividida no perdura, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya. Así dice, hermanos y hermanas, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vean, hermanos y hermanas, la bendita palabra de Dios. Entre hermanos y hermanas, el amor fraternal no fingido, no maligno, no diabólico, el amor de Dios en los corazones de los hijos e hijas de Dios. Aleluya. Pero como los evangélicos y evangélicas están obedeciendo al príncipe de la potestad del aire, al diablo, ellos todavía viven enojados o enojadas con los hermanos, con las hermanas. No quieren perdonar a los hermanos, a las hermanas. No quieres, evangélico o evangélica, perdonar a tu hermano, perdonar a tu hermana. Vives aborreciendo a tu hermano o a tu hermana. No le conoces a Dios si estás de esa manera. Por eso dijo Cristo Jesús, deja la ofrenda en el altar. En otras palabras te dijo, no ores delante de Dios. No te sacrifiques orando la ofrenda, no lo hagas.
Vete y reconcíliate primero con tu hermano, con tu hermana. Y ahí ven y presenta la ofrenda. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Porque si os mordéis y os coméis unos a otros, están en enemistades, pleitos y contiendas unos con otros, dijo el Señor Jesucristo, que la casa dividida cae y es grande la ruina de los evangélicos y evangélicas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, que en aquel día dice que muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, señales, prodigios, echamos fuera al diablo en tu nombre. Y él dice: yo les declararé, nunca les conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Está escrito en la bendita palabra de Dios. No lo digo yo, hermanos y hermanas. Mirad también y mirad que también no os consumáis unos a otros. Vean, hermanos y hermanas, la bendita palabra de Dios. Cómo nos exhorta, hermanos y hermanas, el apóstol Pablo a no volver al pecado, no volver a estar esclavos del diablo, hermanos y hermanas. Por eso dice el apóstol Pablo, hermanos y hermanas, aquí en la bendita palabra mismo está escrito de lo que les habla a los Gálatas, hermanos y hermanas. ¿Qué les dice, hermanos y hermanas? En el versículo 1 del capítulo 3, Gálatas insensatos. Vean lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Que le vean, hermanos y hermanas. Insensatos, dice. Aleluya. Más abajo dice el versículo 3 del capítulo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Así están los evangélicos y evangélicas por las naciones de la tierra. Eso si es que alguna vez gustaron del bendito Espíritu Santo de Dios. Pero como los evangélicos y evangélicas son incrédulos, no creen en el bautismo del Espíritu de Dios, aleluya, entonces han rechazado la gracia de Dios, la salvación de Dios, hermanos y hermanas. Pero a los convertidos que se han apartado del camino, les dice el apóstol Pablo a los Gálatas: tan necios sois, insensatos, que habiendo empezado en el Espíritu, vais a terminar en la carne, practicando las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Clarita la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Eso, hermanos y hermanas, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, estar vigilantes. No, hermanos y hermanas, estar en el conformismo, en la tibieza, en la mediocridad. No estar dormidos, hermanos y hermanas. No estar en nuestra negligencia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Estar despiertos, fervientes, despiertos, espirituales, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo aquí en la palabra: despiertos, firmes, vigilantes. Estar, dice la palabra, dice firmes en la libertad con la que nos llamó nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Y no, hermanos y hermanas, desviarnos ni a derecha ni a izquierda de la bendita palabra de Dios, porque nuestro Padre Dios le dijo a Josué, hermanos y hermanas, que no se aparte la ley de tus ojos, de tu boca. Caminarás en la ley, me obedecerás. Por eso dijo el Señor Jesucristo: si tú caminas en mi ley, no me obedeces, le dijo nuestro Padre Dios a Josué, entonces yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor Jesucristo. Firmes en la libertad, hermanos y hermanas, sin debilitar, sin desmayar, sin acobardar, sin desanimar, hermanos y hermanas, para nosotros alcanzar la gracia de Dios, la salvación de Dios en el reino de los cielos. Firmes en el camino, firmes en la iglesia, sin apartarnos de la congregación, como otros tienen por costumbre, dice la Biblia. Firmes en servirle, firmes en obedecerle, firmes en sus caminos, hermanos y hermanas, firmes en practicar la palabra, fervientes, diligentes, valientes, para cuando venga nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, nos vaya dando alimento espiritual en las iglesias por las naciones de la tierra. Palabra de vida eterna por las iglesias, por las naciones de la tierra, en las iglesias, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Porque si eres fiel en lo poco, en
pondré. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas, que hemos traído en este día. Hermanos y hermanas, vamos a escudriñar como nos manda el Señor Jesucristo la bendita palabra de Dios. Él dijo claramente: escudriñad las Escrituras. ¿Qué quiere decir meditar en las Escrituras? Leer la bendita palabra de Dios. Y Él dijo: escudriñen las Escrituras si piensan que en las Escrituras tendrán la vida eterna. Y no se aparten, dice el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, que es el que habló y inspiró la bendita palabra de Dios. No se aparten del camino, firmes hermanos y hermanas en el camino al reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, las condiciones para irnos al reino de los cielos: santidad, hermanos y hermanas, la paz con todos, hermanos y hermanas. Esas son las condiciones, porque, hermanos y hermanas, dice la Biblia, está escrito, así dice la palabra: el todo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos, guarda su palabra, vive por su palabra y practica la palabra. Eso es el todo del hombre, hermanos y hermanas. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Que el Dios de paz les bendiga, derrame de su Santo Espíritu, hermanos y hermanas, y el Espíritu de Dios les llene y empiecen a vivir, hermanos y hermanas, una vida en santidad, en obediencia y agradando al que nos llamó, nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios, aleluya.